fuerza sobre superficies planas, era una placa triangular, y que lo terminamos completo porque obtuvimos la fuerza resultante y la ubicación del centro de presión. En este caso, como había un eje de simetría, pues no solamente necesitábamos calcular la coordenada YP, ¿no? Que es decir, la coordenada a una, bueno, si ustedes trazan aquí una línea desde la distancia a la cual está la línea de superficie neutra, digo, la superficie libre, perdón, el centro de presión estaría por aquí, ¿no? Este es el centro de presión, y YP es la coordenada a este punto, ¿no? Que es el centro de presión. Bien, vamos a resolver otro ejercicio aparte de este para que se familiaricen con la notación y el cálculo en una superficie plana. Para esto voy a seleccionar un ejercicio que es muy útil porque tiene superficies planas. Permítame un segundo. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Es el 2.58 de el libro Fluid Mechanics de Munson. Vamos a copiarlo. Vamos a abrir una nueva página. Bien, entonces este es el problema 2.58 del libro Fluid Mechanics. Es de Munson, es el autor, pero son varios autores. Entonces, bien, entonces el problema dice, una compuerta rígida OAB que es la que vemos aquí. Permítame, aquí la compuerta es la que vemos aquí. Esta es la articulación O, y la compuerta es una compuerta que está en escuadra, ¿sí? Este es un plano y este es otro plano. Entonces la compuerta rígida OAB de la figura 2.58 está articulada en el punto O y descansa sobre un soporte rígido en B. Este es el soporte rígido B. ¿Cuál es la mínima fuerza horizontal P requerida para mantener la puerta cerrada si el ancho es 3 metros? El ancho no se ve aquí, el ancho es 3 metros saliendo del pizarrón, en este caso de la pantalla. Y dice despreciar el peso de la compuerta y la fricción en la articulación. Nos dice también Profe, que ¿sí? no veo nada, no me sale que esté compartiendo. Ah, bien, no sé si alguien más no ve. Yo sí lo veo, profe. Ah, bien, sí puede ser que Yo sea. también lo veo. Profe, Sí, no va a ser. yo veo, pero el ejercicio anterior y de ahí no ha cambiado. Voy a volverlo a compartir una vez para que, por si. Luego a veces pasa que es un problema también en OneNote que he visto que se congela, pero vamos a volverlo a compartir, nada más para ver si se refresca sí se actualizó o no. Ya lo veo, profe. Gracias. Sí, bien, Sí, bien. profe. Bien, gracias por indicarnos. Si no me dicen, pues no me doy cuenta. No tengo ahorita un monitor para ver lo que están viendo ustedes, pero me imagino que sí, ya ven todos la pantalla de OneNote. Ahí me avisan si también tienen problemas de audio o cualquier otro problema. Bien, entonces les estaba leyendo el enunciado y nos dice aquí, en la parte final del enunciado, dice que la parte posterior de la compuerta está expuesta a la atmósfera. Noten aquí la superficie libre, dice abierto a la atmósfera, es decir, que la presión aquí en escala manométrica es 0. Y la parte posterior de la compuerta, que es esta parte que está aquí, también está abierta a la atmósfera, es decir, que en esta parte posterior la presión también es 0.
Entonces, no nos vamos a preocupar por la presión atmosférica, el problema va a ser un problema únicamente en presiones manométricas. Para hacer el cálculo, vamos a aislar la compuerta y vamos a poner aquí un diagrama de cuerpo libre de la compuerta. A veces un poquito más grande. Damos cuenta que esta es la compuerta. Vamos a ver, tratar de dibujarla lo mejor posible. Ahí. Entonces, esta es la compuerta. Bien, entonces tenemos la articulación. La articulación está en la parte superior. Esta es la articulación O. Y tenemos los extremos, ¿no? En este caso el extremo B. Y la esquina, si quieren, A. El fluido está ejerciendo una presión distribuida sobre toda la placa, de la compuerta. En este caso, el fluido, vamos a poner la distribución de presión sobre todas las paredes de la compuerta que están mojando la compuerta. En este caso voy a poner aquí. Vamos a poner que tenemos... Como no van a entrar todo en el dibujo, voy a poner de un lado. Primero vamos a poner sobre la pared vertical. Vamos a poner aquí, noten aquí está la presión hidrostática. Va aumentando gradualmente a medida que nos vamos sumergiendo dentro del fluido. Bien, como esto es una distribución lineal, vamos a hacer como si esto fuera una distribución lineal. Noten, no comienza en cero porque la presión aquí no es cero. Hagan de cuenta que la presión es cero recién aquí, ¿no? Es decir, la presión hidrostática va aumentando linealmente desde la superficie libre. Hagan de cuenta que es un diagrama de distribución de la presión hidrostática. Entonces, en este punto tenemos este valor de presión, ¿no? Es decir, parte con un valor de presión P, que es distinto de cero, ¿no? Entonces, la presión que tenemos aquí en la articulación. Y en la parte final tenemos en el punto A la presión máxima, que es la presión debida a la columna de líquido a una profundidad de 7 metros, ¿no? Entonces, sobre la cara vertical, que es la superficie horizontal BA, está actuando la misma presión, estaría actuando en esta dirección, pero como se van a superponer y se va a embromar el dibujo, vamos a ponerlo de este lado. Está actuando la presión hidrostática en esta dirección. Sobre toda la superficie, ¿no? Bien. Entonces, noten aquí, tenemos dos fuerzas hidrostáticas resultantes. Una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Vamos a poner primero la fuerza horizontal. Vamos a ponerla aquí. Esta es la fuerza resultante horizontal que está aplicada sobre la pared vertical OA. Entonces, vamos a llamar la fuerza FOA. Y hay una componente de fuerza vertical que está actuando sobre la compuerta horizontal. En este caso vamos a llamarle la fuerza vertical FBA. Estas dos fuerzas que las he marcado con color verde son las fuerzas resultantes sobre la compuerta. Una está actuando sobre la parte vertical y otra sobre la parte horizontal. Y luego está la fuerza P, que es la que nosotros debemos aplicar aquí, en este punto, en la compuerta, en el punto A, para mantener cerrada la compuerta. Noten que este sería como un diagrama de cuerpo libre. Están las dos fuerzas resultantes, olvídense un poco de la distribución de presión, y tendríamos que aplicar una fuerza P en esta parte, para mantener cerrada la compuerta. Y como la queremos mantener apenas cerrada, es decir, no queremos ni excedernos, ni que sea menos, o sea, que permita que no salga fluido por esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que, en teoría, habría una reacción aquí, la reacción de contacto en B, pero en el punto en el cual la compuerta está a punto de abrirse, esta reacción B va a ser igual a cero. Es decir, que vamos a hacer cero esta reacción. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora sí podemos decir que están todas las fuerzas sobre la compuerta. Entonces necesitamos calcular. Primero vamos a calcular
las fuerzas resultantes, ¿no? La fuerza resultante FOA y la fuerza resultante FBA. Una vez que tengamos estas dos fuerzas, que son las fuerzas que actúan sobre la compuerta, podemos hacer una sumatoria de momentos para determinar cuál es la fuerza P que necesitamos para mantener cerrada la compuerta. Bien, no hay preguntas, ¿no? De esta parte. Bien, para esto voy a elegir un sistema coordenado. El sistema coordenado, por ejemplo, voy a ponerlo con color verde. Vamos a poner aquí, vamos a asumir que, por ejemplo, hay una línea vertical que baja desde la superficie libre. Y va a ser el eje, puede ser el eje que ustedes necesiten, por ejemplo, puede ser Z, puede ser Y. Voy a ponerle Z, que va a ser la profundidad. Y noten que el eje X puede estar de este lado. Entonces el eje Y está saliendo del pizarrón, ¿no? X por Y va a Z. Entonces esto lo hago para que podamos descomponer en las proyecciones, en las caras, tanto para obtener la compuerta vertical y la horizontal. Entonces noten, voy a dibujar aquí mi eje. Noten que por aquí arriba está el eje. Baja por aquí. Y este es el eje Z. Y luego el eje X está por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Si nosotros abatimos, y si quieren ahora, en lugar de ver el eje X, vamos a ver el eje Y. Estamos viendo el eje Y. Voy a poder ver la compuerta en esta forma. Va a ser una compuerta rectangular. Noten, mide 4 metros de altura. Y tiene una profundidad de 3 metros, es decir que esta profundidad mide 3 metros. Y tenemos entonces el área. Esta área, si quieren ustedes la podemos llamar el área OA. Mide 3 por 4, 12 metros cuadrados. Tiene un centroide. Y la profundidad del centroide, noten que nuestro origen en realidad lo hemos puesto aquí en la parte en donde está la superficie libre, es decir, la superficie libre está aquí arriba. La profundidad al centroide desde la superficie libre son 3 metros más la mitad de 4, ¿no? Es decir, 5 metros. ¿Están de acuerdo? Esta distancia mide 2 metros. Bien, entonces, esto para ahora lo vamos a determinar nosotros. La profundidad, podemos llamarle Z testada o H testada, igual. Es 5 metros. Bien, entonces, si se acuerdan la fórmula para obtener la resultante de la fuerza que está actuando en la dirección horizontal, en este caso vamos a escribirlo aquí, va a ser FOA. Es igual al peso específico del fluido. El fluido es agua. Entonces vamos a poner el peso específico del agua multiplicado por la profundidad a su centroide. En este caso es Z testada, que en este caso es 5 metros. Multiplicado por el área total de la superficie. En este caso estamos hablando solamente de la superficie vertical, que es el área OA. Entonces ya hemos, bueno, con esta fórmula tenemos la magnitud de la fuerza horizontal OA. Es decir, para esto necesitamos saber peso específico del fluido, la profundidad del centroide a esta área y el área total. Entonces ya podemos calcular la fuerza FOA. FOA es igual al peso específico. Como es agua, vamos a asumir que es agua, si no se indica otro valor, es 1000 kilogramos, la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces esto es H2O, vamos a ponerlo aquí. Esto es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad es 9.81. Entonces,
podemos obtener el peso específico, ¿no? El peso específico es densidad por gravedad, entonces nos va a dar 9.810 newton sobre metro cúbico. Es lo mismo que hacer el producto, ¿no? Es decir, aquí densidad por gravedad es 1000 y en un segundo, bueno, estábamos haciendo el cálculo de la fuerza FOA. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, Ah, profe. muy bien, muy bien. Entonces aquí teníamos como recapitulando un poco. Vamos a primero dividir en dos el problema. Vamos a calcular primero para la placa, si ustedes quieren, la placa vertical, que hemos llamado la placa OA. Entonces lo que necesitamos hacer para obtener la fuerza resultante es determinar el peso específico del fluido, a qué profundidad está su centroide y el área total. En este caso el área total es la placa rectangular que mide 3 por 4, 12 metros cuadrados. La profundidad de su centroide, como es un rectángulo, está en la intersección de las dos diagonales. Esta profundidad está a 5 metros. Entonces, calculando, tenemos el peso específico del fluido, es agua, es 9.810 newton sobre metro cúbico, ¿no? Tengo que ponerlo aquí. Multiplicado por la profundidad de su centroide, que es en este caso 5 metros. Y multiplicado por el área total, en este caso el área de la placa vertical es 12 metros cuadrados. Con esto obtenemos la resultante, es decir, la fuerza FOA. Si hacemos el cálculo, es 9.810 por 5 por 12, nos da 588.600 newtons. Noten, las fuerzas son un poco grandes porque las dimensiones de la placa son grandes y el peso específico del fluido es bastante pesado, es decir, hay mucha presión sobre esta placa. El siguiente paso sería calcular la fuerza resultante FBA, pero aprovechando que tenemos esta gráfica, vamos a calcular el centro de presión. Entonces aquí vamos a poner aquí el centro de presión de la fuerza FOA. Entonces noten, para calcular el centro de presión, yo sé que la fuerza está actuando en dirección perpendicular a la placa, en este caso a la placa OA. Mis ejes coordenados son el eje Z, y yo puedo trazar dos ejes, en este caso sería dos ejes que pasan por su centroide. El primer eje sería este, que sería el eje Y testada y Z testada. Noten que el eje Z testada es el eje que pasa por el centroide y es un eje de simetría. Entonces, el centro de presión, aquí noten que va a cambiar un poquito la fórmula. En el caso de la coordenada YP, este es igual a Y testada más el producto de inercia y testada, Z testada, sobre Z testada por el área. Y por simetría, esto es 0, o sea, porque tenemos un eje de simetría y el producto de inercia y testada, Z testada es 0. Por tanto, no necesitamos calcular la coordenada Y del centro de presión, ¿no? En este caso solamente necesitamos calcular la coordenada ZP. Y la coordenada ZP es igual a la coordenada Z testada más el momento de inercia
respecto del eje que pasa por su centroide y que es el eje horizontal, que para nuestro caso es Y testada, sobre la coordenada Z testada por el área. En este caso el área es el área de la placa, ¿no? OA. Y en este caso sí necesitamos calcularlo. Noten que aquí cambió un poquito la fórmula porque antes usábamos XY, pero para nosotros antes utilizábamos este era nuestro eje X testada. Es exactamente la misma fórmula, simplemente que al elegir los ejes en otra forma, aparece esta forma de la ecuación, pero es la misma. Aquí ponemos entonces ZP es igual a Z testada, que vale 5 metros, más el momento de inercia respecto de este eje. Este eje es un eje horizontal que pasa por el centroide, es el centroide del área. Y para nosotros, este momento de inercia es, hagan de cuenta que voy a hacer un pequeño diagrama aquí, en esta parte. Es una placa que tiene la base igual a 3 metros y la altura igual a 4 metros. El momento de inercia que pasa por este eje, en este caso es el eje Y testada, es igual a la base por la altura sobre 12. Esto es de fórmulas, ¿eh? Este es el momento de inercia para una sección rectangular. Lo único que cambia aquí es esta coordenada, que en este caso es Y testada, ¿no? Que utilizamos el eje Y para el eje horizontal. Entonces, calculamos para nosotros el momento de inercia Y testada es 3 por 4 al cubo sobre 12. Todo está en metros, entonces vamos a ponerlo aquí. ZP es 5 metros más 0.26 metros. Entonces, si ustedes ven, en nuestra área OA, el centro de presión está por aquí. Este es nuestro centro de presión y la distancia desde el centroide al centro de presión, esta distancia que vamos a marcarla aquí, de aquí tenemos una distancia de 0.266 metros. ¿Está bien? Bien, entonces ya hemos calculado la fuerza horizontal OA y su centro de presión. Ya podemos incluso calcular momentos que producen esta fuerza respecto de este punto, ¿no? Que es la articulación O. Nos queda ahora calcular la fuerza vertical, que es FBA. Permítame un segundo para esto. Un segundo, permítame. Un segundo. Muy bien. Entonces, la proyección, en este caso del área, va a ser, vamos a proyectarlo aquí. Imaginen que extendemos estos ejes y vamos a tener el área BA, que va a ser igual a una placa rectangular que tiene 2 metros de largo y 3 metros de ancho. En este caso los 3 metros vienen aquí, ¿no? Es decir, estos son los 3 metros. Bien, entonces esta es la placa que tiene un área de 2 por 3 es 6 metros y es el área BA, que es, si quieren ustedes, la base o si quieren su
superficie horizontal de la compuerta, ¿no? Lo que estoy marcando aquí, BA. Como toda área, igual tiene un centroide, es otro centroide, obviamente. El centroide está aquí. Noten que el centroide va a estar en la parte inferior de la placa. Está aquí, este es el centroide. Y podemos calcular ahora la componente de la fuerza vertical. La componente es FBA. La voy a escribir aquí. Entonces, la fuerza FBA. Vamos a poner aquí componente. La fuerza FBA como magnitud es igual al peso específico del fluido, que en este caso es agua, multiplicado por la profundidad a su centroide. Noten la profundidad al centroide es... El centroide está en esta ubicación, entonces la profundidad es 7 metros, ¿no? Si ustedes quieren, lo voy a poner aquí. El centroide está aquí. Y como tal, este centroide está a esta profundidad. Z testada para la placa inferior, que es BA, es igual a 7 metros. ¿Por qué? Porque la placa está horizontal y su centroide está en esta superficie, ¿no? Está prácticamente aquí. Ese es el centroide de la superficie BA. Entonces, esto va a ser multiplicado por el centroide Z de la superficie BA, multiplicado por el área. Y el área en este caso es el área de la placa horizontal, que es BA. Entonces podemos calcular la resultante. La fuerza BA es igual a 9.810 newton sobre metro cúbico. Por la profundidad de su centroide es 7 metros. Por el área, en este caso el área es 6 metros cuadrados, ¿no? Es 2 por 3, esto es 6 metros cuadrados. Y obtenemos la resultante. Nos da 412.020 newton. Entonces ya tenemos la resultante. 412.020. Noten que la misma fórmula nos dice el peso específico por esta expresión. Y esta expresión es el volumen sobre la superficie. Noten que esto es el volumen B. Si nosotros para esto podemos interpretar esta fórmula de esta manera. Bien, noten que el área BA está aquí. Y lo que nos dice es Z testada está a esta profundidad para esta área. Z testada es igual a 7 metros de profundidad. Multiplicado por su área. Noten que multiplicado por el área BA es el área que está bajo la curva. Es decir, si nosotros calculamos este volumen, estoy pintándolo. Bien, entonces, esta altura multiplicada por el área es igual al volumen. Entonces, el volumen es igual a la profundidad, a Z testada, multiplicada por el área BA. Es un volumen, y este volumen es el volumen de esta masa de fluido que está sobre la superficie BA. También va a ser importante para calcular la línea de acción de la fuerza. Cuando tratemos con fuerzas verticales, podemos interpretar como la fuerza resultante
que en este caso es esta fuerza que la voy a marcar con color verde, y que es la fuerza FBA. Su línea de acción pasa por el centro de gravedad de esta masa de fluido. Hagan de cuenta que es un paralelepípedo, así tenemos aquí, bueno, está más o menos a la mitad su centroide, pues voy a tener que borrar esto. Bien, si ustedes calculan su centroide, más o menos está por aquí. En realidad es su centro de gravedad. ¿Qué? La línea de acción de la fuerza pasa por el centro de gravedad de la masa de fluido. Entonces, cuando calculemos, vamos a ver que no necesitamos calcular el centro de presión, sino que para una componente de fuerza vertical, la línea de acción de la fuerza va a pasar por el centro de gravedad de la masa de fluido. Entonces, lo mismo sucedería si tratamos de utilizar la fórmula. Vamos a ver que en la fórmula tenemos aquí el centroide. Noten que esta es nuestra área. Los ejes serían algo así como, podemos ponerlo. Va a ser un poco complicado ponerlo. Es que lo que vamos a ver es una línea y por tanto el momento de inercia respecto de ese eje va a ser 0. Entonces, cuando tengamos componentes de fuerza vertical, en este caso podemos poner aquí cálculo del centro de presión. Para una superficie plana, horizontal, el centro de presión coincide con el centroide. Entonces, para este caso no necesitamos calcular el centro de presión, porque cuando tenemos una superficie plana, y lo que les comentaba tal vez en las sesiones anteriores, cuando tenemos una superficie plana, perdón, voy a acercarlo aquí, esta es la superficie plana, toda la distribución de presión es uniforme sobre toda la distribución de presión, y la fuerza resultante pasa por el centroide, es decir, que por este mismo punto coinciden el centro de presión con el centroide de área. Es el único punto en el cual ambos van a coincidir, es decir, el centroide coincide con el centro de presión. ¿Está bien? No lo vamos a calcular. Si le quisiéramos poner ecuaciones, pasaría lo siguiente. Esto ya no es necesario ponerlo. Supongamos que tenemos, nada más como cálculo, así, tenemos una superficie libre y en este caso tenemos una superficie plana. Esta es la superficie plana, que tiene una distribución uniforme de presión, porque todos los puntos en esta superficie están a la misma profundidad y por tanto tienen la misma presión. Si ponemos ejes, tendríamos que poner, por ejemplo, hagan de cuenta, unos ejes así. Este sería, imaginen que ponemos este el centroide y esta es la profundidad, en este caso sería Z, si quieren. Y los ejes, hagan de cuenta que tendríamos aquí un eje, vamos a llamarle Y, son otros ejes, y el eje X está saliendo del pizarrón, hagan de cuenta que este sería como nuestro origen, otro origen. Entonces, las fórmulas para obtener el centroide serían, en este caso, ¿cómo proyectaríamos el área? Hagan de cuenta que tendríamos que proyectar, bueno, lo voy a descomponer, hagan de cuenta que ponemos esto y esto es el área. Tienen el centroide y noten la profundidad a la cual está el centroide es la misma, o sea, el Z testada es esta, ¿no? Es decir, este sería
Z testada. Y la fórmula sería, por ejemplo, para el centro de presión, sería, por ejemplo, serían perdón, se me acaba de cerrar la ventana. ¿Cómo lo ponemos aquí? ZP sería igual a Z testada más el momento de inercia respecto de un eje, pero en este caso sería el eje, un eje que pase por aquí, sería el Y testada. Entonces sería así, algo así. Y dividido entre Z testada por el área. Y el momento de inercia respecto de este eje Y es cero. ¿Por qué? Porque estamos viendo una línea. No hay distribución de área respecto de ese eje. Entonces, este sería el único caso en el cual esto se hace cero. No hay distribución de área respecto de este eje. Y por tanto, la coordenada ZP coincide con el Z testada. Es la única posibilidad en la cual puede coincidir. Y la otra coordenada, supongamos que la otra coordenada fuera
Creo que se ha ido el internet 2 veces, bueno, está fallando aquí en Upita. Otros días no había pasado esto, pero pues esperemos que no podamos terminar la clase ahora y ya no se vaya otra vez. Bien, voy a compartir donde nos habíamos quedado. Y les estaba explicando de por qué cuando tenemos una superficie plana, como en este caso, esta es la superficie plana, aquí está la superficie libre, el centroide coincide con el centro de presión porque es la única posibilidad en la cual distribución de área respecto de este eje, que está así, si lo vemos una línea y no hay área distribuida respecto de ese eje. Entonces, este momento de inercia se puede hacer cero y entonces la coordenada ZP coincide con la Z testada, que quiere decir que el centroide y centro de presión coinciden, ¿no? Es decir, esto coincide aquí el ZP. Y en el otro caso también, ¿no? Ocurre que si calculamos el YP, va a aparecer de que el producto de inercia, Y testada, Z testada, sobre Z testada por el área, el producto de inercia aquí por simetría, este se va a hacer cero. Entonces, vamos a tener el mismo caso, ¿no? Es decir que YP va a ser igual a Y testada, entonces nos va a dar que el producto de inercia es cero, ¿no? Entonces, va a quedar que ambas coinciden y por tanto el centro de presión coincide con el centroide de área, ¿no? Que es la única posibilidad cuando tenemos una superficie plana. Bien, entonces no lo vamos a calcular, únicamente necesitaríamos calcular el centro de gravedad, es decir, el centro de gravedad G, que es, ¿quieren ustedes? En este caso es una figura geométrica fácil de obtener, va a pasar a 1 metro de distancia, es decir, el centro de gravedad va a pasar a 1 metro de distancia y entonces es fácil de obtener, ¿no? Entonces aquí, vamos a poner aquí como texto, déjenme poner esto más abajo para que no confunda. O ponerlo a un lado así. Vamos a poner entonces la línea de acción de la fuerza vertical. En este caso la fuerza vertical es la fuerza FBA. Pasa por el centro de gravedad. Del volumen de fluido sobre la superficie plana, ¿no? Sobre la placa plana. Perdón, aquí vamos a poner aquí. Bien, entonces ya tenemos las dos fuerzas en magnitud y también la línea de acción de cada una de estas fuerzas. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. De la compuerta. Y para esto lo vamos a aislar, o sea, únicamente desde desde la articulación para abajo, ¿no? Es decir, vamos a poner aquí, es la compuerta. Esta es la articulación, vamos a escribir aquí, es la articulación O. La fuerza vertical, digo horizontal, va a pasar por, bueno, voy a ponerla de este lado. Es la fuerza FOA. Y tiene un valor de, vamos a determinar el valor de la fuerza FOA, es 588.600 newtons. Esta fuerza pasa a una distancia, si ven ustedes aquí, la fuerza FOA pasa a una distancia desde la articulación O a 2.266, es decir, desde aquí hasta aquí, ¿no? Es decir, esta distancia, desde la articulación a la línea de acción de la fuerza. Entonces, esta distancia es
2.266 metros, y la componente de fuerza vertical, que es FBA, que tiene un valor de, hemos calculado, de 412.020, y pasa a una distancia de 1 metro, es decir, que tenemos 1 metro de distancia a la articulación. Y finalmente les había dicho que aquí vamos a aplicar una fuerza P, que es la fuerza que necesitamos aplicar para mantener el equilibrio. En el punto crítico, la reacción aquí en B la vamos a hacer igual a 0. Es decir, la reacción en B es el punto en el cual está a punto de abrirse la compuerta, entonces la hacemos igual a 0. Casi no hay contacto con la pared. Entonces aquí podemos hacer la sumatoria de momentos en equilibrio estático. La sumatoria de momentos respecto del punto O, si quieren ustedes la articulación, es igual a 0. Vamos a sumar todos los momentos que salen del pizarrón como positivos y empezamos a sumarlos. Entonces vamos a ver que la fuerza FOA multiplicado por su brazo, que es 2.26, es positivo, más la fuerza FBA también es positivo, multiplicado por su brazo, que es 1 metro. Y la fuerza P, que es negativa, menos P por su brazo, que en este caso es la altura total de la compuerta, en este caso la altura OA, que es 4 metros, ¿no? Entonces vamos a poner aquí por 4 metros, y esto debe ser igual a 0. Y de aquí podemos despejar P, ¿no? Aquí la reacción en B es 0, ¿no? Le decimos 0. Entonces aquí despejando, P es igual a la fuerza FOA, que es 588.600 newtons por 2.266 metros, más la fuerza FBA es 412.020 newtons por 1 metro, todo eso dividido entre 4 metros. Entonces aquí obtenemos la fuerza P que necesitamos para mantener cerrada la compuerta. Y me da 436.446.9 newtons, que es la fuerza que necesitamos para mantener cerrada la compuerta, apenas cerrada, es decir, en el punto crítico en el cual esta fuerza P mantiene cerrada, pero casi no hace contacto con la compuerta o con la pared rígida B, por eso es que esta reacción es 0. Entonces, la fuerza mínima para mantenerla cerrada. Bien, no sé si tienen preguntas de esta parte. ¿No? Bien. Bueno, ahorita por las interrupciones de internet hemos tenido que, bueno, se ha reducido un poco el tiempo de esta clase. La anterior clase también cometí el error de cerrar la sesión media hora antes, por ahí una confusión del horario. La clase terminaba a las 2:30 y la termina antes. Hay una disculpa, bueno, y ahorita por el problema del internet también hemos tenido algunas interrupciones. Ya nos quedan como 10 minutos, un poquito más de 10 minutos para continuar, pero el siguiente paso sería ya hacer la deducción para superficies curvas. Vamos a entonces dejar ese tema para la siguiente clase. Vamos a empezar el día de mañana con la deducción de las fórmulas para una superficie curva. Antes les iba a comentar también, me comentaron, no sé si en este grupo o en el otro, que ustedes pueden consultar los formularios, y no sé si es en este grupo. Acabo de subir a la página de Teams el formulario, déjenme compartirles. Me preguntaron sobre el formulario, y si ustedes van a Teams, aquí ya también está en Virtual Upita, pero me han dicho que daba problemas para acceder.
Ustedes si entran a la parte de archivos, van a encontrar aquí las principales, bueno, las diapositivas que hemos visto en la primera parte, algunos videos ahí, y tiene aquí el formulario. Este formulario lo pasé aquí porque en Virtual Upita también está, pero me dicen que tienen problemas para descargarlo. Está en formato Word para que ustedes puedan editarlo. Lo voy a abrir para que lo vean. Ahorita lo estoy abriendo. Nada más denme un segundo que se abra el archivo. Bien, entonces ustedes ya tienen ahí el formulario. Este está en formato Word, ustedes lo van a poder editar. Y tiene la parte más, bueno, las partes más importantes, ¿no? Aquí superficies planas, la fuerza resultante, las coordenadas del centro de presión. Aquí no se ve bien porque no ha cargado bien, pero sí está correcto aquí como se debe ver. Y está para superficies curvas, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, y en la parte más adelante están propiedades geométricas de áreas comunes y así sucesivamente. No tenemos, luego vamos a tener para otras, la última parte de estática de fluidos y propiedades de los fluidos que vamos a utilizar o que son los más comunes en los problemas de mecánica de fluidos. Bien, voy a dejar de compartir esta parte, ya vamos para terminar. Y ya la siguiente clase comenzaríamos con superficies curvas. Vamos a ver de que lo que estamos viendo ahorita es superficies planas. Vamos a extender el problema a cuando es una superficie curva. Van a ver de que es muy sencillo, o sea, simplemente se van a trabajar con proyecciones y más adelante vamos a trabajar con superficies curvas que sean cerradas, es decir, que sean cuerpos sumergidos, que vamos a llegar a la ecuación o fórmula de la ley de Arquímedes o principio de Arquímedes, ¿no? Que es la fuerza de empuje sobre cuerpos sumergidos. Bien, vamos a terminar el día de hoy. Les iba a comentar, creo que vi en el chat que me decían que quieren asistir. No tengo problemas en que asistan los que estén dispuestos a venir, no es obligatorio tampoco, pueden asistir. Creo que hay un límite nada más para el cupo, creo que el salón tiene para 40 alumnos y creo que el cupo es de 30%, o sea que podrían venir hasta creo que 12, sin exceder ese cupo que nos establecen aquí todavía por las condiciones de la pandemia. Pero no hay ninguna limitación, y si están aquí en Upita, pues pueden venir aquí. No creo que nos digan nada, pero sin exceder el límite de aforo, ¿no? En los salones. Bien, entonces están invitados a los que quieran venir a asistir presencialmente. Yo voy a estar aquí en los salones. Y les digo, el salón del día de mañana es los días miércoles, me toca en el salón 224. Y en el día jueves, mañana, es en el salón 424. Entonces ahí, los que quieran asistir, ahí nos vemos aquí en Upita. No sé si tienen preguntas. ¿No? Todo bien, profe. Todo bien, bien. profesor. Perfecto. Bien, entonces nos vemos mañana, el día de mañana, a las 14:30. Profesor, Muy bien, jóvenes. Hacia adelante. ¿tendrá más o menos cómo es la portada del libro? Es que he encontrado varios, pero no sé específicamente cuáles. Las portadas de los libros. Sí, tiene razón. Bueno, uno puede a veces descargar las versiones pirata en la red y hay muchas versiones. Por ejemplo, el Frank White, creo que está en la última versión, es creo la séptima. Déjenme ver cuáles las que yo tengo. Déjenme ver. Permítame un segundo, se me abrió una ventana ahorita. Bien, déjenme ver. No importa qué versión tengan, incluso les digo, se parece mucho el contenido de cada una de las versiones. En la versión que utilizo mucho es la séptima edición en inglés. La voy a compartir ahorita. Nada más déjenme ver. Por ejemplo, esta es la séptima edición en inglés. Y esta, que ustedes ven, es perdón, se bajó mucho. Creo que es una anterior, debe ser la quinta o sexta. Es la cuarta, perdón, la cuarta. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este es el mod, creo que este lo tengo en físico. O sea, muchos de estos libros los tengo en físico, ¿no? Porque es más fácil copiarlos de PDF. El mod, por ejemplo, la séptima edición y así sucesivamente. Pero no se preocupen tanto por las ediciones. Muchos casi repiten mucho de los contenidos, es decir, casi son prácticamente
El mismo contenido del libro, nada más con algunos agregados, algunos temas nuevos que le van agregando a nuevas ediciones y algunos problemas nuevos también que incorporan en los ejercicios, pero ustedes con cualquier versión que encuentren les va a servir. Es decir, yo a veces edición que consigo, pues ahí veo si tiene algo nuevo y lo incorporo. Pero no se preocupen, o sea, casi todas las versiones coinciden más o menos en el contenido. Bien, no sé si tienen preguntas adicionales. ¿No? No, profe, ya no. No, profesor. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a las 14:30, jóvenes. Vamos a terminar aquí entonces la sesión. Que tengan buena tarde. Bien, profe. Gracias Nos igualmente. vemos, profe, gracias. Gracias a todos. Hasta Hasta luego, luego. profe, gracias. Buena tarde.